Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí presente. Mi nombre es Gabriel García Ciarlo, miembro de la Juventud Alberdiana, y hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con un diputado nacional, y en este caso es el diputado nacional por Cava, José Luis Patiño. Hola José Luis, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que están viendo. Bueno, el gusto es nuestro y estamos totalmente agradecidos de que haya aceptado esta entrevista. Bueno, José Luis, para empezar esta entrevista vamos a empezar por una sección que creemos es importante a la hora de conocer un poco más al entrevistado. Y es una sección que va más a lo personal, a conocerlo un poco más. Así que bueno, para empezar, ¿cómo definiría usted a José Luis Patiño en tres palabras? En tres palabras. Eh, no es fácil. Eh, sí, no es fácil. No, en principio, un ciudadano que se metió en política. Nada más. Un ciudadano haciendo política. Ahí tenés. Tres. Está bien, me gusta la definición. La siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que son tus dos mayores virtudes o cualidades? Eh, Tal vez la capacidad de trabajo en cuanto a investigar los temas que me preocupan y los temas que abordo. Yo lo siento como un valor a la hora de cumplir esta función que estoy llevando a cabo en esta etapa de mi vida. Y después el tema de la innovación a la hora de abordar los temas. Me parece que eso es lo que me caracteriza en general como persona. Yo soy diseñador y tal vez el tema, digamos, de tratar de innovar con las ideas o innovar en los debates, me parece que eso tiene que ver con eso, ¿no? No quedarme en que las cosas son porque sí, sino pensar cómo podrían ser. Claro, está buenísimo eso, de informarse bien antes de debatir y tener ideas nuevas. Eso enriquece mucho todo y más el debate. Está muy bueno eso. Eh, la siguiente pregunta es un poco más reflexiva, ¿no? Y es, ¿cómo ha cambiado tu visión sobre el mundo a lo largo de los años, ¿no? Con, digamos, tu crecimiento profesional, también con digamos, el crecimiento personal. ¿Cómo crees que cambió esa forma de ver el mundo a lo largo de los años? Bueno, ahí tengo que entrar un poquitito en hacer un poco de historia personal. Yo tengo 56 años, no, la verdad que no me interesé por la política como muchos argentinos, como muchos ciudadanos, hasta, hasta después de la crisis del 2001 y recién en 2011, 2012 tomé la decisión de meterme de lleno en política. Previo a eso era solamente una participación ciudadana a través de, bueno, las marchas del 2012, por sobre todas las cosas, pero anteriormente trabajando localmente en Villa Ballester, que es mi ciudad natal, en San Martín, donde crecí, donde viví hasta los 30 y pico de años, trabajando en generar algunos espacios de participación ciudadana. En aquella época, vía algunas de las plataformas tecnológicas que había entonces, que eran los foros, ¿no? Eh, en aquel momento pensaba algo que no lo definía políticamente, que tenía que ver con esto de que los ciudadanos tenemos de alguna manera organizarnos para poder hacerle frente a los gobiernos o a un Estado que realmente se mete con nuestras vidas y no nos permite desarrollar nuestro proyecto de vida. Eso lo tenía intuitivamente. La verdad que no tenía un acercamiento a la política, sí tenía por la formación, digamos, el conocimiento, digamos, de los grandes pensadores liberales, de John Locke, Tocqueville, para adelante, y ya leía en aquella época, pero no con una intencionalidad política, había leído algunas cosas de Ayn Rand. Eh, pero, insisto, siempre me mantuve al margen, siempre me dediqué a la actividad política, soy diseñador gráfico de formación, después me incliné hacia la comunicación en general y después incursioné en la comunicación científica y más tarde recién, cuando ingresé a la política,
en la comunicación política. Mi visión del mundo fue esa, ¿no? Donde hay un poder concentrado, un poder de la mayoría en todos los gobiernos, un poder concentrado que se concentra en el Estado y que los ciudadanos nos quedamos indefensos ante eso. ¿Cómo puede un ciudadano hacer frente al poder concentrado del Estado? Y bueno, yo encontré que había tres maneras. Una, la participación ciudadana, la participación en la sociedad civil. Otra era involucrándose en los gobiernos locales, en las cuestiones que tengan más que ver con la cercanía, con el vecindario. Y había una tercera pata que tenía que ver con esto de entrar directamente a la política para tratar de acceder a un cargo legislativo. Cuando empecé a tomar conciencia, digamos, que mis ideas estaban enmarcadas en el contexto del liberalismo, entendí que el lugar donde había que estar era en el Congreso. ¿Por qué? Porque es el control que los ciudadanos tenemos hacia al poder ejecutivo. Desde que apareció el parlamentarismo, las asambleas en el mundo, siempre se intentó ponerle un límite al poder. En el primer momento a los monarcas absolutos y después a los diferentes poderes ejecutivos. Entonces, mi visión del mundo no cambió en ese sentido, sí cambió el conocimiento de las herramientas para llevar a cabo en la arena política ese tipo digamos, de acción que yo veía necesaria. En principio, ya te digo, la participación en la sociedad civil, la participación en el vecindario, en la cuestión más local, y por último, la participación en el Congreso de la Nación, que es la herramienta institucional que tenemos para controlar y ponerle un límite al poder. Claro, buenísimo, muy amplia la respuesta, muy explicativa también. Y teniendo en cuenta que entraste muy tarde, digamos, en lo que es la política, no es algo que hayas pensado desde muy joven, quería preguntarte, ¿tuviste, no sé si decir miedo, pero vamos a ponerlo, ¿tuviste miedo de entrar alguna vez? ¿Tuviste miedo de decir, uff, ahora voy a entrar a la política, tengo un poco de miedo, estoy un poco asustado? ¿Te pasó alguna vez eso? Mira, tuve una etapa, digamos, de precalentamiento, vamos a llamarle, porque recién te contaba que vengo del ámbito de la comunicación política, y mi paso previo hasta que decidí incorporarme a la vida activa, ¿no? A la vida partidaria, fue trabajar con Patricia Bullrich. Yo fui asesor de comunicación de Patricia Bullrich, a quien conocí en el 2007, más o menos, en mi familia habíamos sido víctimas de un hecho de inseguridad en Ballester, y ahí empecé a mandarle emails a todos en aquella época no había redes sociales o recién empezaban, empecé a mandarle emails a todos los políticos y no les obliga, la única que me contestó fue Patricia Bullrich. Yo venía de hacer un curso eh, digamos, de comunicación en red con la gente que trabajó en la campaña de Obama, y un día en el 2007, cuando vi que estaba en la tele, que era candidata por la coalición cívica, la llamé, le pregunté si, le dije que me interesaba darle una mano, que era ad honorem, que era un win-win, porque yo necesitaba tener algún trabajo de campo con lo que había aprendido, y ella se iba a beneficiar porque, bueno, era un buen servicio el que tenía pensado darle. Entonces, así me acerqué. Entonces ahí hubo tres años que participé en política sin estar vinculado directamente a la actividad netamente partidaria. Después, en el 2011, cuando se rompe la coalición cívica, que Lilita Carrió había decidido romper la coalición, que era una coalición de partidos, el partido de Patricia se llamaba Unión por Todos en su momento, después cambió a Unión por la Libertad, y el de Lilita se llamaba ARI, y también estaba el GEN de Stolbizer. Eso conformaba la coalición cívica. Lilita decide romper la coalición cívica, a Unión por Todos le dijo, no, ustedes son como muy de derecha y por eso nos fue mal en las elecciones del 2011. Entonces, Patricia es como que queda sola, sola obviamente con su grupo político, pero
quedaba fuera de esa centralidad que le daba la coalición cívica. Ahí decidí afiliarme a Unión por Todos, que en ese momento le cambiamos el nombre, pasó a llamarse Unión por la Libertad, porque ya habíamos adquirido, digamos, un bagaje de ideología, por llamarlo de alguna manera, con la colaboración de la Fundación Naumann, la Fundación Libertad y otras, la Fundación Libertad y Progreso también. Habíamos hecho ya directamente un replanteo del partido, que era un partido independiente que había nacido con la crisis del 2001, con la crisis del campo, digamos, todo eso fue alimentando al partido hasta que decidimos llamarnos Unión por la Libertad. Entonces yo tuve ese paso previo, en el cual aprendí mucho y en algún momento tomé el valor para decir ingreso a la política. Miedo a nivel personal no tuve, sí tuve mucha incertidumbre acerca de qué era lo que me esperaba en la política, ¿no? A tal punto que cuando asumí por primera vez como diputado, yo estuve antes en el 2016 y 2018, que reemplacé al diputado Berman, les dije a los que me acompañaron, los 4 asesores que me acompañaron en el despacho, les dije, entendamos cómo funciona esto, tratemos de operar, de intervenir en el funcionamiento de la Cámara para poder hacer una buena gestión, pero siempre con el lema de que si no podemos cambiar la política, que la política no nos cambie a nosotros. Eso era lo que más me preocupaba, ¿no? Ver si uno que no venía de la política, si estuvo tanto tiempo fuera de la política, podía mantener sus valores, sus principios, su entorno familiar y entorno de amigos. Así que en ese sentido considero que mi gestión fue un éxito. Sí tengo algunas frustraciones en cuanto a lo político, que eso si querés después podemos charlar. Dale, buenísimo. Otra vez, muchísimas gracias por la explicación, muy interesante toda la historia. Igual, más adelante vamos a tratar de profundizar más en lo que es tu carrera política, pero vamos a volver un poco a lo que es lo personal. Te quería preguntar si, qué experiencia de vida, tanto de joven como de adulto, en cualquier momento, una experiencia que te haya marcado y que te haya cambiado en algún aspecto. Ah, mira, qué bueno, ¿no? Uno no suele hablar de esto en las entrevistas, la verdad que te agradezco, está bueno. No, yo siempre lo digo, para mí, yo vengo de una familia muy pobre. Yo soy el conurbano bonaerense, vengo de una familia pobre, 5 hermanos, mi viejo obrero textil, mi vieja ama de casa, como se estilaba entonces, cuando uno tenía una prole tan grande. Y la verdad es que fue una infancia, digamos, feliz, pero con muchas carencias materiales. Entonces, yo creo que algo que ahí me cambió la vida fue, primero, haber accedido, digamos, a una educación que me permitió cambiar las ideas, cambiar la motivación, cambiar mi visión del mundo, mira lo que hablábamos recién, ¿no? Tener una idea de salir del barrio, de salir de un contexto donde se entendía, incluso hasta familiarmente, se entendía que la pobreza era lo que nos había tocado y que lo teníamos que aceptar con dignidad, pero aceptarlo. Eh, y eso fue algo que nunca me cerró. Y después la educación y relacionarse con otra gente en los ámbitos educativos me permitió tener otra visión del mundo. Y yo siempre digo que la educación me cambió. Fue algo que puedo definir. Y te estoy hablando de la educación básica, de la primaria, del secundario, después mis primeros años en el terciario, porque diseño gráfico en esa época era terciario, mis intentos universitarios, pero digamos porque hasta que me encarrilé en mi carrera tuve algunos intentos fallidos, digamos, terminé, por ejemplo, yo hice el industrial, en esa época era típico, ¿no? Los varones íbamos al industrial, las chicas iban al bachiller o al comercial, ¿no? Y salías del industrial y se suponía que entrabas a ingeniería ya eh,
por inercia, y bueno, no era lo mío, no era lo mío, entonces después pude reencauzar, digamos, hacia actividades que tenían más que ver con la creatividad, que fue a lo que me dediqué toda la vida. Pero la respuesta es un hecho que me cambió la vida, bueno, haberme relacionado con otro contexto social gracias a la educación, fundamentalmente. Buenísimo. Eh, Esta pregunta también vamos a remontarnos un poco más para atrás. ¿Cómo describirías al José Luis Patiño de juventud? Por ejemplo, a los 20 años, 25 años, uno cuando es muy joven. ¿Cómo era ese José Luis Patiño? Mirá, introvertido primero, era introvertido. Mi adolescencia fue una adolescencia que socialmente fue triste en el sentido de que, bueno, atravesamos toda la dictadura militar, ¿no? Y si bien uno no estaba, no venía de un ámbito familiar que pudiera estar involucrado, que pudiera estar impactado por la situación que se vivía en esa época, socialmente se notaba. Fíjense que ahora tenemos una cuarentena y nos impacta emocionalmente y psicológicamente, se imaginan lo que era en esa época tener 18 años, bueno, todo el secundario, ¿no? Empezó cuando empecé el secundario y terminó cuando terminé el secundario, básicamente. Entonces fue una adolescencia una adolescencia rara que por suerte no se vivió más algo de eso y cuando a veces pasan estas cosas así como estos eh, eh, pequeños autoritarismos que aparecen en estas cosas, uno siempre tiene ese rechazo o esa sensación, ¿no? Yo hoy justamente lo hablaba con mis hijos, que son adolescentes, y notaba esa tristeza, ¿no? De cómo se está viviendo hoy en día y cómo eso evidentemente está impactando en lo emocional. Bueno, volviendo a la pregunta, era introvertido, muy estudioso y tuve que laburar muy de chico, ¿no? Lo que te contaba antes, vengo de una familia pobre, encima en mi adolescencia perdí a mi viejo falleció en esa época y bueno, y automáticamente, si bien tengo otro hermano, nos tuvimos que poner al hombro, digamos, la familia, ¿no? Por esa cosa cultural que eran los hombrecitos de la casa, ¿viste? Entonces, eh, realmente ese fue, digamos, mi adolescencia. Pero bueno, ya a los 20 años, 20 y pico, cambió, por aquello que te decía en principio de la educación, de permitirme moverme en otros ámbitos. Yo tuve un trabajo muy interesante ya apenas empecé a estudiar diseño gráfico, empecé a trabajar en una productora de espectáculos, de eventos. Enseguida, al poco tiempo ya estaba trabajando en una agencia de publicidad. Entonces realmente ahí hubo un cambio grande que tenía que ver, a eso por ahí me refería en la pregunta anterior, ¿no? A los 20, 20 y pico, cuando ya me había empezado a desarrollar, digamos, profesionalmente, que había adquirido otras herramientas para manejarme la vida, que había conocido otras personas que me ayudaron mucho, digamos, a establecerme, ahí es como hubo un cambio. Y ya el José Luis de los 20, 20 y pico de años fue un José Luis más emprendedor, si bien por una cuestión de falta de capital, digamos, nunca llegué a tener, digamos, emprendimientos significativos, pero sí en todo lo que tenía que ver con el diseño gráfico, con la producción audiovisual, incluso siempre me desenvolví en ese ambiente y para los 20 y pico de años eso era algo interesante, donde me dejaba buen dinero y era divertido, ¿no? O sea, la verdad que era divertido, era un ambiente, digamos, donde es muy distendido, era como hoy uno se imagina trabajar en Google o una cosa así, ¿no? En aquella época, con el furor de las agencias de publicidad, el marketing, todo eso, era un ambiente lindo para trabajar. Buenísimo. Bueno, creo que ya hasta acá hemos hablado mucho de lo que fue su vida. Le agradezco muchísimo el haberse abierto de esta forma, no solo a nosotros que estamos aquí entrevistándolo, sino también al público. La verdad se lo agradecemos mucho y es muy bueno conocer
digamos, la persona detrás del diputado, ¿no? Que a veces es como una persona muy lejana, pero está bueno hacer este tipo de acercamientos para hacernos entender que son personas como nosotros, ciudadanos de a pie. Bueno, ahora vamos a pasar a al siguiente bloque, que es sobre su carrera política. Eh, y quería empezar este bloque con la siguiente pregunta. Si bien hablaste un poco sobre eso en la sección anterior, quisiera saber cómo fue tu carrera política hasta hoy. Digamos, digamos, además de haberte juntado con Patricia y demás, digamos, por ejemplo, estos últimos 4 años, de gobierno, podemos decir 5 años, contando el 2020, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué cargos ejerciste? Y bueno, y demás. Bien. Bueno, yo te cuento, había dicho que en el 2011, 2012 me afilié por primera vez al partido, eh, eh, participé digamos, algunos cargos que tenían que ver, fui secretario de comunicación del partido, y en el 2013 porque el tema era así, la convención partidaria de Unión por la Libertad había decidido en esta lucha, digamos, contra el kirchnerismo, debatíamos las mismas cosas, debatimos ahora, si los liberales vamos solos o los liberales vamos en un gran frente opositor. En aquel momento habíamos decidido ir en un gran frente opositor que se estaba conformando recién, que era Cambiemos, y que se estaba conformando alrededor de la figura de Mauricio Macri. Entonces, en aquel momento decidimos integrar ese frente. Entonces, ¿cómo era el proceso? Nosotros hacíamos una elección interna dentro de Unión por la Libertad y de ahí los que surgíamos electos íbamos a la mesa de consenso, digamos, junto con el PRO, el Partido Demócrata, la UCD, digamos, los partidos que participaron en la alianza en el 2013, y ahí un poco a dedo, un poco por estrategia, se decidía el orden de cómo iban los diputados. El primero, creo que el que encabezó la lista en ese momento fue el rabino Berman, y estaba Jorge Triaca, más? Jorge, Sturzenegger. Esa fue la lista mía del 2013. Y yo era el sexto, séptimo, sexto en la lista. Entonces, no, fui el séptimo y metimos seis. Así que quedé afuera, y en el 2015, cuando gana Macri, se lleva muchos diputados de la lista que yo integré. Se fue Berman, Jorge Triaca, Magdalani, Laura Alonso, eh, Sturzenegger, o sea, cinco se fueron. Entonces, el primero que se fue al Ministerio de Ambiente fue Berman y automáticamente ingresé yo. Estuve de diputado en el 2016 y el 2017. En el 2017 eh, me postulo, digamos, para renovar, ahí ya otra vez Unión por la Libertad. En ese momento no fuimos a elecciones internas, sino que la convención decidió que como yo había estado solamente 2 años, que sería interesante que me presente de nuevo como para ver de completar sí, un mandato completo. Pero bueno, en ese momento fue distinto, porque ya a Cambiemos, que ahí a partir de ahí se empezó a llamar Junto por el Cambio, se había sumado parte del radicalismo y se había sumado Lilita Carrió. Entonces, ya había que ser generosos y ceder en ese consenso, ceder lugares en la lista. Y cuando vos tenés personas de la talla de Lilita Carrió, qué sé yo, Fernando Iglesias, todos los que estaban en los primeros lugares, eh, a mí me tocó ser décimo en la lista. Y la verdad que, bueno, lo acepté porque para mí era un honor integrar esa lista y aparte porque me parecía que si iba a ser digamos, si no iba a renovar, si no iba a entrar, me parece que estando en una lista me iba a permitir participar de la campaña y estar mucho más activo que si estaba directamente afuera. Entonces, acepté sabiendo que no iba a entrar y sin embargo, por esas cosas de la vida, hay un par de renuncias, una diputada que no pudo asumir por cuestiones con líos con la justicia, y después Lilita Carrió que decide renunciar. Cuando decide renunciar, ahí el que seguía en la lista era yo.
pero hubo un tiempo de espera porque la mujer que estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba detrás mío en la lista, ella hace un reclamo ante la justicia y la jueza Servini de Cubría le da la razón a ella y dice que ella tiene que asumir por el tema de la ley de cupos, la ley de paridad de género en realidad, no la de cupos. Esto fue un viernes, yo me entero un viernes y ese día me entero por los medios, pues la verdad que nadie me había informado. Y ahí contacto, la verdad yo estaba solo en ese momento, me estaba alejando de Unión por la Libertad porque estaba Unión por la Libertad estudiando integrarse al PRO y yo no quería, lo entendía, pero no quería en el fondo porque sentía que el PRO lo único que iba a hacer era absorber a Patricia Bullrich y el resto de los dirigentes que no teníamos, digamos, tanta trascendencia, íbamos a quedar desdibujados eh, digamos, en ese contexto. Entonces, la verdad que estaba bastante solo en política y Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, amigo, digamos, también, él estaba en Unión por la Libertad, me dice, vamos a pelearla. La verdad que están equivocados, la ley de paridad no puede ser, no puede aplicarse a esa elección porque es anterior al, digamos, la elección es anterior a la promulgación de la ley. Bueno, fuimos, nos presentamos y la Cámara Nacional Electoral finalmente nos da la razón y se suponía que el 1 de marzo tenía que asumir, cosa que no pudo ser justamente por la pandemia. Tuve que esperar a la primera sesión presencial que se hizo, que es una sesión mixta, y fue el 13 de mayo. Así que el 13 de mayo reemplacé a Lilita Carrió. En el medio te tengo que contar algunas cosas, pues estoy hablando ya de 2020 y en el 2018, marzo del 2018, finalmente Unión por la Libertad se disuelve, o sea, en realidad técnicamente se fusiona con el PRO, pero bueno, para mí era como una disolución, porque no era una fusión donde se iban a mezclar, digamos, iba a armar una junta de gobierno conjunta, donde, no, prácticamente sí pasaba a tener un papel muy importante Patricia Bullrich como presidenta del PRO, pero el resto quedábamos desdibujados, digamos, sin una herramienta política como es un partido político. Entonces, yo no estaba convencido y muchos en el partido estaban convencidos, sobre todo los más jóvenes, y muchos se fueron, y ahí Yamil Santoro decide fundar un nuevo partido, empieza a buscar fichas de afiliación, yo al principio no quería, la verdad que era un desgaste bárbaro, ponerse a juntar fichas y todo, eh, era un desgaste que no quería hacer. Entonces, finalmente me termino afiliando a Mejorar pocos meses después, así que se dio algo muy loco que cuando me toca subir en el 2020 yo no pertenecía a ninguno de los partidos de Juntos por el Cambio, sino que pertenecía en ese momento a Mejorar o ya se había hecho Republicanos Unidos, no me acuerdo. Pero bueno, conclusión, yo estoy afiliado hoy a Republicanos Unidos, no integro, digamos, ninguno de los partidos de Juntos por el Cambio. Sin embargo, decidí integrar el bloque de Juntos por el Cambio, el bloque Juntos por el Cambio. Ahí hay dos motivos. Primero, uno personal y moral que tiene que ver con esto de respetar el contrato que significa el voto popular. O sea, el voto ciudadano es un contrato entre el elector y el elegido. Entonces, no puedo, así, sí, y aparte porque judicialmente la Cámara Nacional Electoral dijo no, tenemos que respetar el voto ciudadano que puso una lista donde el décimo era este señor y la undécima era la mujer que estaba reclamando. Entonces, la lógica era que si se respetó la boleta para que yo pudiera ingresar a la Cámara, yo tenía que respetar a su vez la boleta para mantenerme en el bloque, digamos, de la lista que integré. Más allá de eso, no había ninguna posibilidad reglamentaria de que yo pudiera hacer un bloque aparte.
porque el reglamento dice claramente que para hacer un bloque aparte, uno tiene que pertenecer a un partido de los que participaron de la elección en la que fui elegido, o sea, en el 2017. En el 2017 no existía Mejorar, Republicanos Unidos menos, eh, y ya no existía más el partido que yo integré, digamos, porque yo fui en la lista del 2017 como Unión por la Libertad dentro de la Alianza Junto por el Cambio. Entonces era una situación media rara, no tenía partido. Así que sigo afiliado, estoy afiliado a Republicanos Unidos, pero integro el interbloque de Juntos por el Cambio. Podríamos decir que sos el único liberal, por lo menos que lo dice públicamente, que integras, que está en el Congreso. Sí, 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 sí. Y otra cosa que explico siempre es que hay que recordar que en el 2017 no hubo partidos liberales compitiendo solos en esa elección. Tampoco había candidatos liberales en el 2017, ¿no? Porque Spert aparece en el 2019. En el 2017 no había. Los liberales que nos definíamos como liberales estábamos en la boleta, sobre todo en Capital Federal, estábamos en la boleta de Juntos por el Cambio. Y la boleta de Juntos por el Cambio obtuvo el 52% de los votos con Lilita Carrió a la cabeza. Entonces yo siempre hago este razonamiento cuando a veces hablo con los liberales y me dicen, che, ¿por qué estás ahí? Bueno, mirá, me toca representar a los miles de liberales que habrán votado a esa lista en el 2017. Siempre, si es de Capital, pregunto, ¿y vos a quién votaste en el 2017 en la elección parlamentaria? En Capital. Y sí, voté a Carrió. Bueno, ¿y sos liberal? Bueno, y ahí estoy yo. Entonces, un poco asumo ese compromiso, asumo esa, digamos, ese desafío de llevar una voz distinta en el Congreso. Y vos bien lo dijiste, yo me defino como liberal, aunque hay otros que tienen, digamos, miradas liberales en determinados aspectos, algunos en cuestiones económicas, otros en cuestiones más sociales, pero hay algunos liberales. No hay nadie que se defina, digamos, liberal en general, como lo hago yo, pero bueno, ahí es lo que te decía antes, que tiene que ver un poco con las frustraciones que por ahí que me llevo, o sea, que no está la batalla perdida, pero me hubiera gustado tener algunos logros más en eso. Por ejemplo, mira, cuando hay algún tema de índole más progresista, vamos a hablar bueno, aborto, cannabis medicinal, a las cuestiones ambientalistas. Enseguida en la Cámara se gestan eh, coaliciones transversales entre diputados de diferentes bloques. Eso digamos, el progresismo, la izquierda, los partidos más, eh, digamos, más de centro izquierda, lo hacen y lo hacen muy bien, entienden muy bien cómo se trabaja eso. Eh, y yo veo que cuando nosotros tenemos la posibilidad de impulsar alguna agenda, no terminamos de conformar una alianza transversal también entre diputados que, si bien no nos definimos como liberales, por ejemplo, estamos de acuerdo concretamente en que hay que defender la propiedad privada, o hay que defender el libre mercado, o que hay que, que exigir, digamos, una menor carga impositiva. Yo creo que ahí se podría haber trabajado y se puede trabajar, y en eso estoy abocado, en tratar de hablar con otros diputados que, aunque no coincidamos en todo, podemos coincidir en eso. Entonces, de esa manera podríamos ser más exitosos al, al pararnos frente al oficialismo cuando quieren avanzar con alguna ley. En algunos casos se logró, por ejemplo, cuando fue lo de Vicentín, ahí no hubo dudas. Entonces, ahí es donde viene el arte de la política, digamos. ¿Cómo hacer para que diputados que no piensan exactamente igual puedan acompañar este pedido, esta idea, este proyecto? eh, porque coincidimos por ahí en el respeto a la propiedad privada, por ejemplo, o
o en el respeto a la producción, digamos, que tiene que ver con el campo y la producción agropecuaria. Eso fue lo que pasó con Vicentín. Muchos diputados que ni siquiera son de Juntos por el Cambio, pero que vienen de, de regiones donde la industria predominante es la agrícola, agroganadera, se sintieron, digamos, tocados por eso, porque directamente los iba a interpelar su propio pueblo, su propio vecino. Entonces, en ese caso, uno puede lograr un acompañamiento ante una determinada posición. Pero bueno, eso es algo que va a haber que trabajar mucho desde el liberalismo. Los próximos diputados, ojalá entren diputados liberales, van a tener que trabajar fuertemente en tratar de entender cómo se generan los consensos en la Cámara de Diputados y cómo se pueden tejer alianzas, aunque sean puntuales y esporádicas, pero que sean puntuales en un determinado tema. Eso me parece que esa es la política, ¿no? O sea, la política es gestionar diferencias y tratar de llevar la situación, a conducir la situación hasta el punto donde nosotros queremos llegar. Entonces me parece que eso, y yo me pongo a disposición, siempre lo digo cada vez que hablo con alguno de los que ya están diciendo abiertamente que quieren ser diputados o candidatos a diputados, digo, yo me pongo a disposición para contar mi experiencia y para trabajar en ese sentido, ¿no? De cómo lograr consensos, aunque sea en valores, en el valor de la propiedad privada, en el valor del libre mercado, de la libertad de expresión, de los derechos individuales. Buenísimo. Mira, mi próxima pregunta iba a ser cómo era trabajar en el Congreso, ¿no? Igual creo que hablaste ya mucho sobre eso, ¿no? Cómo se trabaja ahí adentro. Eh, pero bueno, la próxima pregunta entonces va a ser otra, y es, ¿cómo se llevan ustedes, o vos en tu caso particular, con la oposición dentro del Congreso? ¿Cómo son las relaciones ahí? ¿Hay muchos cruces o se tratan con mucho respeto? Además de los casos puntuales, viste que a Fernando Iglesias en un momento lo agredieron físicamente, pero más allá de esos casos particulares, ¿cómo es la relación? ¿Cómo llevo con el oficialismo o con mis colegas de la oposición? No, o sea, ustedes, la oposición y vos en particular con el Con el oficialismo. oficialismo. Ahí está. Mira, este es un oficialismo bravo. La vez anterior, cuando ellos eran oposición, tal vez el hecho de ser oposición los hacía ser un poco más, eh, menos confrontativos, ¿no? O sea, eran, salvo algunos muy puntuales, después uno podía, en determinadas situaciones, podía charlar y podía intercambiar opiniones. Ahora lo que yo estoy viendo en general en el Congreso es que ellos tienen una agenda muy ligada al Ejecutivo, eh, que es la que llevan, digamos, de manera más intempestiva, que te aparecen leyes que hay que votar de una semana para la otra, y una agenda paralela, que es la agenda del oficialismo en el Congreso, que por lo que veo están tomando más cuestiones de género, cuestiones de ambientales y todas esas. Entonces, ahí vos tenés dos caras del oficialismo. Cuando ellos quieren trabajar una ley de educación ambiental, por ejemplo, vienen y tratan de generar un consenso y te explican y hablan de que es importante lograr consensos en temas que toda la sociedad está de acuerdo, eso es lo que dicen, y ahí te muestran una cara, pero inmediatamente cuando llegan los proyectos del Ejecutivo, hay consenso, ahí no hay manera de que uno pueda ni siquiera incluir alguna modificación. Y eso torna la relación muy difícil. Eso torna la relación muy difícil. A mí me ha pasado que en el Congreso anterior, digamos, 2016-2017, yo tenía relación personal cuando me los encontraba en el restaurante de la Cámara, en los pasillos, en el recinto, con muchos diputados kirchneristas, ¿no? O sea, incluso me gustaba ponerme a charlar con Axel Kicillof de cuestiones de economía, ¿no? Él desde su marxismo, yo
de la escuela austríaca, tratar de charlar algunas cosas que eran charlas muy académicas. La verdad que la relación era buena, igual que con Juan Cabandier o con Daniela Castro, que trabajaba cuestiones de ciencia y tecnología, que a mí me interesan. Pero esta vuelta no se dio eso. Yo prácticamente no tengo diálogo con los diputados del oficialismo. La virtualidad tampoco ayuda, digamos, uno no tiene la posibilidad en una comisión, si las comisiones son virtuales, no tiene esa posibilidad de interactuar. Y lo que más me preocupa es que esa falta de diálogo también se da con los del medio, digamos, que yo les llamo, ¿no? Los que entraron por los partidos provinciales, por los partidos que responden a la baña, los partidos, eh, los diputados de Córdoba, porque ahí es donde se juega el destino de la política en este Congreso. Entonces, a mí me hubiera gustado tener más diálogo con esos diputados para generar una afinidad, para poder hacerles entender que el kirchnerismo se está llevando valores que van mucho más allá del beneficio circunstancial que ellos puedan tener en votar determinada ley o en dar quórum en determinada ley. Y eso me preocupa. Pero bueno, es un Congreso muy dividido, como también está dividida la sociedad, ¿no? Eso se refleja, se refleja. Claro. Bueno, no me esperaba esa respuesta, ¿no? De que sean tan duro el oficialismo con los temas que vienen del Ejecutivo. Eh, pero bueno, está bueno saberlo. Está bueno saber un poco cómo es el clima en el Congreso, más en estos momentos tan complicados, ¿no? Eh, También te quería preguntar, ¿no? Porque vos en tus redes sociales promovés mucho, por ejemplo, sobre empresas tecnológicas argentinas que han logrado cierto reconocimiento o han hecho inventos muy buenos, la verdad. Y, digamos, tengo la percepción, yo por lo menos, de que apoyas mucho esto de la innovación tecnológica, ¿no? Y que apostás mucho a esto. Quería preguntarte, digamos, ¿qué te lleva a apoyar tanto a este sector? Y si has propuesto algún proyecto o tenés pensado proponer algún proyecto que incentive un poco esta innovación en el país. Mirá, en principio es un sector que apoyo por dos razones. Primero, porque lo conozco, porque, bueno, me desempeñé, si bien, bueno, como te conté antes, en muchos años en la industria publicitaria, después, cuando fue el boom de las .com, incursioné también en empresas de base tecnológica. Es un rubro que conozco, eso en primer lugar. En segundo lugar, también podemos hablar de una cuestión geográfica, ¿no? Yo veo que ahí hay diputados que defienden, incluso se hacen alianzas entre diputados de diferentes partidos cuando, por ejemplo, los mendocinos tienen que defender a la industria vitivinícola o cuando los tucumanos defienden la industria azucarera. Bueno, yo soy diputado por la ciudad de Buenos Aires, entonces acá no hay soja, acá no hay petróleo, no hay minería, lo que hay acá son servicios. Son servicios, entonces yo me veo en la obligación de defender la capacidad productiva del lugar digamos, donde me eligieron. Entonces, en principio tenemos todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento y, y paralelamente todo lo que tiene que ver con los servicios, como por ejemplo los servicios gastronómicos. Por eso también en este marco de la cuarentena estuve muy activo, digamos, en cuestiones que tengan que ver con la defensa digamos, del sector gastronómico u otros sectores, digamos, más de servicios profesionales, que son los que en definitiva le dan vida económica a nuestra ciudad. Entonces, eh, ese es el sentido por el cual me juego a eso, ¿no? Conozco, participé de esa industria y soy diputado por la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a proyectos, en principio me tocó ingresar a una cámara donde estábamos debatiendo, redebatiendo, porque bueno, ya lo habíamos votado antes, después eh, digamos, eh, no se implementó la ley de economía del conocimiento. Entonces, no me sumé a ese debate con un proyecto propio, porque aparte fue cuando recién ingresaba,
Y acá se da otra cosa. Cuando uno es diputado, sobre todo diputado de la oposición, se encuentra con que los proyectos que uno presenta tienen que ver más con controlar y poner un límite al Ejecutivo. Entonces, cuando yo tenía la idea de presentar muchos proyectos con propuestas, la dinámica del Congreso me termina llevando a presentar proyectos para frenar determinada cosa. Entonces, por ejemplo, en el Congreso están trabajando presentaron muchos proyectos para regular las plataformas, digamos, de servicios, las apps, ¿no? Rappi, Uber, todo eso. Automáticamente uno como reacción tiene que ponerse a trabajar en un proyecto que no solo pedir que eso no se vote, sino que eh, prestar un proyecto alternativo donde realmente se cambie hasta filosóficamente el sentido de la política pública que se quiere llevar a cabo. Entonces, hoy estamos trabajando en algún proyecto que le garantice la libertad de comercio, que garantice la libertad de desempeño a este tipo de empresas que están más ligadas a la base tecnológica, como son las apps. Por otro lado, ya presentamos un proyecto ya mucho más integral que propone la reforma del sistema sindical argentino. Y eso, si bien parece una cuestión, digamos, de más de política sindical, lo hice pensando justamente en esto, ¿no? De que hoy el sindicalismo tiene que eh, adaptarse a una nueva manera de producir. Eh, Piensen que el sindicalismo argentino, digamos, tenía las semillitas ahí en el anarquismo de izquierda, digamos, previo a Perón, pero como tal, como lo conocemos hoy en día, se constituye con Perón. Entonces es un sindicalismo que está, por un lado, muy ligado al Estado y por otro lado eh, está conformado de tal manera que responde a la problemática de las empresas y de las industrias de la mitad del siglo pasado. Entonces, hoy nos encontramos con otras problemáticas y las empresas que hoy quieren innovar, que hoy quieren cambiar los modos de producción, que quieren exportar, se encuentran con una ley sindical que es una traba. Un pequeño detalle, por ejemplo, y todos los días surgen nuevos, cuando apareció lo de la cuarentena, Mercado Libre hizo una movida muy interesante. Ellos empezaron a necesitar, digamos, a demandar más mano de obra porque necesitaban hacer repartos, necesitaban, digamos, gestionar los pedidos, o sea, había crecido mucho el trabajo, el mercado. Entonces, mientras sucedía eso, muchos negocios cerraban, bajaban las cortinas, muchas empresas no podían producir. Entonces ellos idearon esto de triangular la fuerza productiva, triangular empleados para que puedan desempeñarse en tareas propias de Mercado Libre, pero manteniendo la relación con el otro empleador. Bueno, en el Congreso, a pedido de muchos sindicalistas, ponían el grito en el cielo, que eso no podía ser. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo la realidad nos va poniendo frente a situaciones que antes no estaban previstas. Ese es uno, bueno, lo que decíamos antes de las aplicaciones, así que hay que pensar, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo obviamente no contempla al trabajador que maneja Rappi, que es una bicicleta de Rappi. Entonces vos tenés ahí una tensión entre el que dice más sí, no, que son monotributistas, que se arreglen como puedan, y tenés la tensión con el otro grupo que te dice, no, son empleados. ¿Empleados de quién? De una aplicación que por ahí ni siquiera existe en Argentina, como fue durante mucho tiempo el caso de Uber. Y en el caso de Rappi, ¿quién es el empleador? Si reparte comida
para decenas de restaurantes. Entonces, con la ley actual eso no se puede resolver. Entonces, propusimos una ley que sea más abierta, que permita la afiliación voluntaria y no la afiliación compulsiva como ocurre en la actualidad, que no sea la empresa la agente de retención del aporte, digamos, del empleado, sino que el empleado voluntariamente, si ve que la asociación sindical les da un servicio que él considera de valor, él voluntariamente se afilie y voluntariamente haga los pagos como hacemos todos en cualquier tipo de asociación en la cual decidimos voluntariamente asociarnos, valga la redundancia. Entonces, ese fue el trabajo más fuerte que hicimos en cuanto a este tipo digamos, de temas. Hay otro proyecto que estamos trabajando, no lo terminamos porque realmente se toca con muchas otras legislaciones, ese es otro problema que hay en la Argentina. Vos tenés una idea, la querés llevar a la práctica y ahí te das cuenta que tenés que, en realidad, más que crear una nueva normativa, se trata de derogar un montón de normativa, que está no en una ley, sino en muchas leyes. Hay que derogar el artículo tal de tal ley, el artículo tal de tal ley, el artículo tal de tal ley. Todo para poder dar un marco de libertad y que pueda crecer la producción, que pueda crecer la industria y de esa manera generar más trabajo. Eso es lo que sucede en todos los casos. Hay otro tema, digamos, que está ligado no directamente con la producción, pero sí con el aporte de conocimiento, que es la manera en que se hacen las leyes. Yo siempre digo, como te decía antes, hay tres ejes en la acción parlamentaria. Uno es el control parlamentario, que es la razón de ser del Congreso. Otro es las propuestas, que aunque no uno sea oposición y no pasen de ser meras propuestas testimoniales, está bueno que estén para que se tomen como referencia en el futuro o para que la sociedad también entienda cuáles son los cambios y hacia dónde tenemos que ir. Y hay una tercera pata que es cómo se puede legislar mejor. ¿Cómo puede ser que se generen cientos de leyes que no tienen muchas veces un control previo en cuanto a costos, en cuanto a impactos, en cuanto incluso a constitucionalidad de determinadas leyes? Entonces muchas veces se votan por puro voluntarismo, por pura, digamos, conveniencia electoral muchas veces, pero ni siquiera se trabaja con información basada en evidencia. Entonces, empecé a trabajar en dos líneas que tienen que ver con esto. Una es tratar de generar una metodología que nos permita a los diputados disponer de información basada en evidencia científica. ¿Por qué? Hoy por hoy te cuento más o menos las comisiones suelen hacer reuniones informativas, donde el presidente de la comisión invita a, no sé, 10, 15 expertos, bueno, se vio muy bien en el debate por el aborto, donde invita a expertos a exponer sobre un tema. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Que los expertos que van son personas elegidas para apoyar la visión que tiene el presidente de la comisión sobre el tema. Entonces, eso no es evidencia científica. Y que vaya un científico a decir, hice un paper sobre tal tema, tampoco es evidencia científica. La evidencia científica es un conocimiento que se construye por aporte individual, pero va teniendo, digamos, una réplica. Suponete, yo soy un investigador, trabajo sobre un determinado tema, lo publico en las revistas científicas, lo toman cientos y ahora miles con esto de Internet, de investigadores en el mundo, replican el experimento y llegan a un mismo resultado. Ahí puede decirse que hay una evidencia científica. Entonces, no es evidencia que vaya uno a contar lo que él considera, digamos, o a los resultados que llegó. Y eso necesita un filtro, necesita una metodología. A mí me pasó cuando tratamos cannabis medicinal, pero hubo muchos otros casos donde uno evidentemente veía que no había una información que podríamos tomar de base todos los diputados y después, obviamente, de acuerdo a sus ideas, sus principios,
votar como quiera. Entonces empecé a investigar y ahí me di cuenta que en el mundo ya esto es algo superado. Hay muchísimos países, desde Estados Unidos en la década del 70, que hizo una oficina eh, de- de- para asesoramiento científico y tecnológico en la biblioteca, hasta Margaret Thatcher, que crea para el Parlamento británico una oficina también de ese tipo. Y a partir de ahí, el Parlamento inglés pasa a ser el líder en este tipo eh, digamos, de trabajos. Entonces, muchos congresos del mundo empiezan a replicar la, la idea del Parlamento inglés, que es la idea del Parlamento inglés básicamente fue crear una oficina austera, donde trabajan solamente 11 personas, pero trabajan como coordinadores, como brokers de conocimiento, eh, ante la comunidad científica. Entonces, cuando los políticos necesitan información científica o información basada en evidencia, salen estos brokers a buscar esa información en la comunidad científica, la traducen de alguna manera haciendo informes, eventos, charlas para darle a los diputados. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, nos encuentra en una época donde no se puede poner más gasto público y crear nuevas oficinas o nuevas estructuras. Entonces, lo que estamos proponiendo es que por lo menos haya una metodología. En el Parlamento inglés hay una metodología. Nosotros, a través de la Embajada británica, le pedimos asesoramiento y pudimos hacer unas capacitaciones vía Zoom con gente de esa oficina y nos enseñaron cómo es el método. Y lo que hicimos fue que mucho personal de planta permanente de la Cámara de Diputados, hay mucha gente que tiene hasta doctorados, que trabaja en planta permanente de la Cámara, se capaciten con esta modalidad. Entonces, estamos trabajando en ese sentido para tratar de que las leyes por lo menos estén más informadas. Y el otro tema es tener una especie de checklist legislativo, algo que también existe en el mundo, Alemania, España, Canadá, Australia, que es una especie de informe técnico con una lista de chequeo donde uno dice, ¿es necesaria esta ley? Primero, ¿es necesaria esta ley? ¿Hay alguna ley que ya toque este tema? ¿Se pisa con otra? Eh, eh, ¿Es constitucional? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a Claro, costar es como una serie de pasos a seguir para que las leyes no se pisen o no se repitan o sean más efectivas. Está Exacto, buena esa exacto. idea. Y que se evalúen impactos. Fíjate lo que pasa con la ley de alquileres, ¿no? La ley de alquileres tuvo un impacto exactamente opuesto al que los diputados que lo propusieron querían lograr. Entonces, si eso puede haber, digamos, hay economistas, se podrían haber hecho charlas con la industria, eh, digamos, de inmobiliaria. Entonces, se podría haber previsto esto. No era solamente el voluntarismo de decir, uy, vamos a ayudar a los inquilinos que están en problema. Y siguen estando en problema y mucho más ahora. ¿Entendés? Sí. Entonces, fíjate que no se logró el impacto que se quería lograr. Si hubiera una manera de obligar a que el diputado o el Congreso evalúe eso antes, sí creo que se podrían generar mejores normativas. Sí, me encanta que hables de los alquileres, que es un caso muy notable de las Sí. fallas que a veces tienen al votar leyes, porque yo trabajo en el sector inmobiliario y es algo que se Ah, ve. mira. Entonces, Sí, sí, es de verdad sí, una ley nefasta. sí. Así que sí, una lástima. Pero bueno, ya pasó una hora, básicamente desde que empezamos. Sí, se pasó muy rápido. Tampoco va a pasar. Pero estuvo muy interesante, muy divertido escuchar. Y también me encanta escuchar a una persona que vive en persona lo que es trabajar en el Congreso, legislar en representación del pueblo, y es muy interesante y personalmente a mí me gusta escuchar gente bueno, sepa tanto. Pero para no quitarte mucho tiempo, José Luis, te voy a hacer una o dos preguntas más de la próxima sección, que era un poco de opinión política tuya sobre ciertos temas. La primera, ¿Macri debería volver a presentarse en 2023 para vos? Mira, tiene todo el derecho a presentarse.
y si se presenta, que se presente en una PASO, por lo menos, para que primero su coalición decida si él es el que tiene que ser el candidato o no, y después lo decidirá la gente. Yo creo que no me gusta ponerme en catador de decisiones ajenas, pero bueno, tuvo una oportunidad muy grande y la desperdició, y todavía no sabemos por qué se desperdició, ¿no? A veces se habla de autocrítica, pero no, hasta ahora lo que dijo yo no lo noto como autocrítica, porque si como autocrítica tenés que tomar que le echó la culpa a Frigerio o a Monzó, por ejemplo, no es autocrítica. O sea, echarle la culpa a otro no es autocrítica. Es decir, no, mi autocrítica es que confíe en vos que hiciste todo mal. No, en todo caso, bueno, decí, la autocrítica es que no supe tomar decisiones tan importantes como elegir a determinado ministro. Entonces, ahí ya toma otro matiz. Entonces, eh, siempre me parece que cuando alguien pierde tiene que hacer una autocrítica. En general, yo soy de la idea de que me hubiera gustado, porque ya no pretendo que se reforme de nuevo la Constitución, pero me hubiera gustado que no pueda haber una reelección. Me gusta más la idea de, como en Estados Unidos, ¿no? De evitar esto de que uno tenga en la cabeza solamente la posibilidad de ser reelegido. Así que, qué sé yo, no, no doy una opinión, digamos, muy certera en este sentido, pero justamente es lo que no quiero hacer, ¿no? No quiero ponerme en sentenciar a alguien. Sí puedo juzgar algunas cosas, puedo valorar algunas cosas del gobierno de Macri, pero bueno, tiene todo el derecho a presentarse. Cómo no, el derecho es de todos a presentarse. Pero bueno, era para ver si tenías alguna opinión y quisieras darla, como para, bueno, presentarse al público la opinión. Bueno, la otra pregunta que te quería comentar era este tema de la postergación de las PASO. Mucha gente lo vio como un golpe a la democracia. Mucha gente vio esta postergación como diciendo, están ya empezando a meterse con lo que es la democracia, ¿no? Si bien uno puede estar a favor o en contra de las PASO, vamos a concluir seguramente vos y yo que, digamos, eliminar las PASO justo cuando son las elecciones, Sí. no se hace eso no se puede hacer. Pero el postergarlas fue para mucha gente, como digo, un golpe a la democracia. ¿Vos lo ves así? Y también te quería hacer otra pregunta, ¿no? Que viene con esta, y es, ¿vos crees que en el caso de que creo que quedó para septiembre las elecciones al final, si en septiembre vuelve a haber una cantidad de casos alta, ¿vos crees que se podría llegar a volver a postergar o incluso, en el caso extremo con el pretexto de la pandemia, eliminarlas? Bueno, ese es el temor y esa es la desconfianza de la gente. O sea, todos sabemos que es una situación difícil y si uno lo piensa racionalmente, decir, bueno, postergar 30 días las pasos no pasa nada. O sea, digamos, tiene sentido, lo hicieron muchos países. El problema es que nosotros no confiamos en el gobierno. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, nadie va a negar que estamos en una situación complicada, que no hay vacunas, que los casos de COVID crecen. A mí me preocupa, por ejemplo, el año pasado miraba todo raro y decía, pero ¿cómo? Hay epidemia, cuarentena, todo, y yo no conozco a nadie que tenga COVID. Bueno, esta vuelta no, esta vuelta tengo un montón y algunos muy graves, amigos o familiares de amigos que fallecieron. Entiendo que la situación es grave y comprendo que, como hicieron muchos países, pueda posponerse 30 días. El tema es que nosotros no le creemos y yo sospecho que va a pasar lo que vos decís, que no, porque, a ver, si el problema es el contagio, si el problema es hacer unas elecciones más seguras en cuanto a lo sanitario, tendríamos que haber empezado por medidas que eviten el contagio, que eviten que se junten 10 fiscales, porque en las paso, viste que hay un montón de boletas, que se junten 10 fiscales en una mesa, todos amontonados, que se junte la gente en los pasillos. Entonces, podríamos haber avanzado hacia, primero, boleta única de papel, de manera de que primero se toquen menos materiales, segundo, que ya la fiscalización naturalmente es distinta, no necesitas estar ahí todo el tiempo chocándote, contando boletas, encimados todos, viendo, marcando con un tilde quién votó, quién no votó. O sea, hay un montón
de, de medidas que se podían haber tomado antes que posponer las PASO. Entonces, ahí es donde yo sigo teniendo la duda, ¿no? De cuál es. Hubo un acuerdo entre la oposición y el gobierno para hacerlo. Yo no estuve de acuerdo en el acuerdo, porque me parece que, que tendrían que haber puesto algo. Está bien, yo te acepto que estamos en una situación difícil. ¿Qué me pones? Posponer las pasos. No, olvídate. O sea, es como te diga, mirá, no sé, me duele la muela, ¿qué me propones? Y te la arranco. Bueno, pará, no existe eso. Posponer las pasos es barrer la mugre debajo de la alfombra. Entonces, yo creo ahí es donde no coincido. Por otro lado, entiendo lo que planteó la oposición, lo que planteó Mario Negri cuando nos explicó por qué habían hecho ese acuerdo. Eh, Ellos dicen que, como tampoco le creen, que impusieron una cláusula para obligar al gobierno a que si la quieren posponer de nuevo, no la puedan posponer, cosa que legalmente, jurídicamente no es tan así, ¿no? Es una cosa que sigue siendo de palabra, porque una ley deroga la ley anterior. O sea, si de repente sacan una ley con otra postergación o con la eliminación de las PASO, esa ley va a derogar a la anterior, o sea que tampoco, digamos, esto ya entra en el plano de la política y de la negociación política. Eh, yo si bien históricamente no me convencían las PASO, o sea, yo creo que los partidos tienen que institucionalizarse, que tienen que hacer sus propias internas, que es un gastadero de plata, las PASOs, y es cansancio para la ciudadanía. Eso es lo que dije siempre, coincido en lo que decís vos, que no puede ahora, a días de votar, eliminarla. Entonces, yo soy un defensor de las PASO, el otro día lo dije en el discurso, y con esto también hice una advertencia a algunos de la oposición, en el sentido que no quiero creer que postergaron 30 días, que llegaron a un acuerdo con el gobierno de postergar 30 días la elección, porque todavía están rosqueando y están negociando para ir con una lista única en sus respectivos sectores. O sea, si postergamos 30 días, yo quiero ahora que haya paso, que no, porque uno ve o escucha o lee a algunos dirigentes decir, bueno, estamos viendo si ella va primero y yo voy segundo y la otra va tercero, que yo no, pero pará, no es que postergamos las pasos para que se hagan paso, bueno, que la ciudadanía sean los que, digamos, los que decidan cómo van a ser las listas. Así que esa es la situación un poco rara que se está viviendo este año. Bueno, esperemos que no se eliminen y que no se posterguen de vuelta, pues eso ya sería un golpe duro a la democracia. Sí. Así que bueno, José Luis, ya vamos a finalizar la entrevista. La verdad, personalmente la pasé increíble, me encantó escucharte hablar sobre diversos temas y repito, te agradezco mucho que te hayas abierto en lo personal. Es algo bueno, que está bueno, en especial cuando se habla de un político y de un diputado, ¿no? Así que bueno, José Luis, si querés decir algunas palabras finales como para la audiencia, sos libre. Mirá, lo que tengo para decir es que siempre una invitación, sobre todo ustedes que son jóvenes, una invitación a que participen en la política. Me parece que, como dije al principio, un individuo solo, una persona sola no puede contra el Estado. Esa persona tiene que asociarse, tiene que interactuar con otras y eso se manifiesta a través de la participación vecinal, de la participación local, como bien lo decía Alberdi en Bases cuando habla de la descentralización, también la participación en la sociedad civil como una manera de ponerle un freno desde fuera de la política al poder concentrado en el Estado. Y por último, esto de tratar de acceder a la Cámara de Diputados, de recuperar la Cámara de Diputados como una herramienta institucional. La Cámara de Diputados no la inventó el peronismo para llenar de ñoquis la Cámara o para convertirla en una escribanía. La Cámara de Diputados la inventaron, por llamarlo de alguna manera, los liberales, cuando alguna vez le pusieron un freno a las monarquías y pasó por la cabeza
de Alberdi cuando él imaginó cómo tenía que organizarse en el país. O sea que tenemos que tomar al Congreso como una herramienta de los liberales para limitar el poder. Entonces, eh, eso es una invitación a que realmente, aunque sea con listas cortas, aunque en algún momento no tengamos candidato a presidente o tengamos o estemos fuera de las polarizaciones que se hacen generalmente en las elecciones presidenciales, bueno, por lo menos siempre tenemos que tener una buena lista de candidatos a diputados nacionales y a diputados locales o concejales o todos digamos, los diferentes espacios de participación política. Eso me parece que es fundamental y es el mensaje que trato de dar siempre que tengo la posibilidad de estar ante el público y sobre todo ante liberales, que participemos a nivel local, en la sociedad civil y por sobre todas cosas en el Congreso. Nada más. Buenísimo, José Luis. Entonces ya damos por finalizada la entrevista. Reitero, desde la Juventud te agradecemos muchísimo tu participación y haber accedido y darnos parte de tu tiempo. Y le recuerdo a la audiencia que, bueno, vamos a tener mucho de este contenido en la Juventud Alberiana, así que entren al Instagram para encontrar todo ahí. Y bueno, José Luis, ¿qué más decir? Te agradezco muchísimo todo. Gracias a ustedes. Un abrazo.